Volvemos a esta casa, no es hotel, hablando de encuestas, una mesa sumamente interesante que no nos hemos callado un minuto, ni siquiera en el corte. Sebastián Michel, he prometido volver contigo, pero no cerrar con vos. A ver, estas encuestas, Sebastián, desde tu perspectiva, ¿nos dan una pauta a lo que pasará en el escenario de abril? Depende. Hay varios escenarios de lo que va a pasar en abril. Primero que hay por lo menos dos ciudades que van a tener una claridad. La presencia de Ernesto Suárez en Beni ha marcado un reposicionamiento opositor en Beni, lo que no pasa en Pando, por ejemplo. En Tarija hay un radicalismo con Montes, con Rodrigo Paz, con Jaime seguramente por atrás, que está reposicionando también un voto allá. Yo diría que el escenario más complicado se va a dar en La Paz, ante las posibilidades. El primer elemento tiene que ver con la posibilidad de que el MCM pierda su sigla, que ya es una posibilidad cierta según todas las encuestas, y ahí tendrías muy temprano, ¿no? Más deseo que tendencia. Tenías al 12 de octubre acaba la elección y hay dos escenarios, o que pierda la sigla o que no la pierda. En ambos casos es complicado, porque si pierde la sigla, Revilla Ciudadana estará armando su organización ciudadana, o estará viendo si va a coquetear hacia Unidad Demócrata, hacia Rubén Costas, que lo ha aprendido bastante, o quién sabe hacia dónde tratará de guiñar. El primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con las gobernaciones, ¿no? Ha quedado claro que por lo menos con gobernaciones tienes que pivotear políticas públicas, tienes que tener parte, contraparte, porque si no, no logras. Entonces, hoy en día, si ganas el gobierno, necesitas 2/3 para operar, porque todo se aprueba con leyes, presupuesto con leyes, concesiones con leyes. Y después de eso necesitas pivotes territoriales, porque hemos coordinado muy bien con Oscar Montes, que es opositor y que ha quedado... Perdón, para aprobar leyes hay que sacar 2/3, no, es suficiente mayoría. Muchas leyes sí. Muy pocas. Pero para eso existe pues el consenso, o sea, los 2/3 se los ha conseguido históricamente muchas veces consensuando con la oposición. Si no se logra, hay que y todo lo importante lo han aprobado en estos 8 años, ya, o sea que yo no creo, tienen un temita pendiente, uno. ¿Cuál? El otro elemento es... Lo sabemos. El otro elemento es con Costas, por ejemplo. Sí. Hemos trabajado con Costas para el G77 y si no era esa alianza con la gobernación, no lográbamos tener la ciudad en las condiciones que les hemos tenido para este evento y con todo este equipamiento nuevo que ha quedado para Santa Cruz. Pero yo diría que lo más importante de esta elección es que hacia la elección municipal se va a configurar ya un sistema de partidos políticos donde va a estar el MAS, donde van a estar los demócratas de Rubén Costas, donde va a seguir Samuel Domingo Medina, Unidad Nacional, y habrá que ver cómo le va a Jorge Quiroga, si logra seguir sin gastar un peso y polarizando, lograr subir un poco más, pasar el 10% y consolidarse, sea con una minoría de 10% en el sistema de partidos políticos, o si termina desapareciendo y dejando ese nuevo sistema de partidos políticos con el MAS, con los Verdes de Santa Cruz y con Unidad Nacional. Roger, a ver, yendo un poquito a lo que decía lo último de Sebastián, que bueno, es verdad que si Tuto Quiroga perdiera la sigla no pasa nada, ¿no? En realidad no están en una función de gobierno, el PDS no tiene una institución ganada. Tampoco es su sigla, digamos. No, tampoco es su sigla y en realidad no pasa nada, pero si el MCM pierde la sigla sí pasaría algo importante, ¿no? Es decir, la Alcaldía de La Paz, por amor de Dios, no es una institución menor, es la Alcaldía de La Paz, es una alcaldía que ha marcado muchos hitos institucionales incluso para repetir en las otras alcaldías. En el marco de estos 3 escenarios planteados por Sebastián, hablabas de la reconfiguración del sistema de representación, respecto al cual yo tengo una diferencia enorme, no creo que esté pasando. No está pasando porque justamente si hay un factor que facilita, es eso que decía yo, cambiar una peleada de gallos por una corrida de toros, es una actitud de una oposición que se ha comportado de manera ultra tradicional. De una manera novedosa, la oposición tenía que ir a disputar Congreso.
en vez de pelearse la cabeza de la presidencia, Juan del Granado, el otro y el otro, si había un bloque fuerte en Congreso, era otra la situación. Entonces yo no creo estos hábitos que se perpetúan en el MAS, por una parte, pero el MAS, sin duda alguna, es un partido que ya tiene una trayectoria y tiene una proyección tan profunda o más que la que tuvo el MNR. Pero aparte de ese dato, las otras fuerzas yo creo que están en pleno proceso de modificación. Lo que sí puede decir sobre la pregunta a Sebastián, ¿qué sabemos seguro respecto a la diferencia entre elección nacional y elecciones regionales? Habitualmente, y ahí otra vez la oposición se ha equivocado en experiencias previas, el partido de gobierno pierde 30% clavado, rondando eso para las elecciones regionales. Le pasó al MAS el mismo día de su elección, en 2005. ¿Por qué? Porque tenemos un votante que, contrariamente a los prejuicios que hay contra él, que es un votante becerro, es un votante selectivo. Quiere algo en lo nacional. Y quiere otra cosa más cercana en lo regional. Puede ser distinto en lo regional. Y puede querer controlar. Eso es lo que tenía que buscar la oposición, que hay gente que puede votar por el MAS nacionalmente y darse cuenta que necesitamos definitivamente en esta oportunidad tener un freno que evite tanta tendencia al atropello. Entonces, en las departamentales, en las regionales se va a ver eso. Ya te digo, en 2005 el MAS saca 1,5 millones de votos y en la misma ánfora, no en la misma, en el mismo cuarto de votación ese día, estoy hablando diciembre de 2005, pierde, entre comillas, 600,000 votos, saca 900,000 cuando se suman sus candidatos a prefecto. Entonces, esa es una tendencia muy marcada que se va a hacer más fuerte por lo mucho que el MAS ha estado estrangulando el proceso autonómico. Sobre eso no tenemos duda alguna, es verdad. El candidato Evo Morales es un candidato demasiado fuerte, pese a que Evo pueda acompañar a sus candidatos regionales, departamentales. Se han dado muchísimos casos que los candidatos en sí mismos no logran, porque la gente cuando le vota a Evo, digamos, ahí está claramente marcado en las encuestas, es otro tipo de votación. A lo que yo voy ahora, Roger, es a lo departamental. ¿Qué pasaría en un escenario donde el MCM, que ha logrado cooptar la ciudad de La Paz, el municipio paceño, pierda la sigla? ¿Cuál sería el escenario que le esperaría al MCM? Es muy temprano para hablar de eso. Faltan 2 meses claves en la elección. Si bien las cifras en este momento, tal cual Comunicación Estratégica tiene un porcentaje de 5-1 para el Movimiento Sin Miedo, hay encuestadoras, otras con metodologías respetables que le dan menos votación, ¿no es cierto? Hay todavía 2 meses de campaña que van a ser intensos y que pueden modificar esos resultados. Estas encuestas de las cuales estamos hablando hoy están marcando fotografías de este momento. Si los candidatos hacen esfuerzos por maquillarse un poquito, enflaquecer, verse más cachamosos, verán pues los resultados de ese su esfuerzo en verse más cachamosos en la siguiente encuesta, y finalmente la fotografía final será el 12 de octubre. Porque están horrorosos ahorita. Volviendo a lo nacional, Ilia, contigo, volviendo a lo nacional. A ver, Fabián Yaxic, candidato a diputado por el MCM, dijo que había que polarizar con el movimiento al socialismo. ¿Qué es, desde tu perspectiva, que tendría que hacer Samuel, que es el segundo, para polarizar con Evo Morales? A ver, creo que con una elección con cifras y tendencias tan duras, la oposición la tiene muy complicada. Doria Medina más complicada que el resto por los antecedentes que tiene en anteriores elecciones, los resultados tan escasos que ha logrado, pero además por yo creo errores de lectura política del país terribles, ¿no? Para mí la candidatura de Doria Medina es una candidatura que me huele a pasado, me huele a acuerdo patriótico, es una candidatura que suena a viejo, que suena a pasado, que suena a una derecha derrotada ya. ¿Y Tuto? Lo veo mejor para candidato de la extrema derecha o de extrema derecha. Yo ya sé que estos términos están vaciados de contenidos, lo repito, pero para ser como candidato conservador lo veo con más uñas que
que Samuel. Creo que ¿podría superar a Samuel en la encuesta? No sé si superar, porque tiene poco tiempo y entiendo que tiene poca plata, y eso es un tema definitivo, pero las cifras lo están mostrando. El tipo sabe polarizar mucho mejor, y en realidad no te queda otra. Cuando estás en una situación tan adversa, no te queda otra que empezar con campañas negativas. El problema es que el presidente es tan fuerte en términos de imagen que es muy difícil hacerle guerra sucia o campaña negativa al presidente. Entonces tienes que manejar eso con pinzas, te la tiene que hacer otro, o tienes que saber realmente dónde atacar. Pero con tendencias tan duras, mover cifras hoy lo veo bien complicado, más allá del... Pero en términos de marketing político lo veo complicado para todos, excepto al presidente. Pero creo que el pecado de origen no es un pecado de marketing político, es una oposición anclada en el pasado, es una oposición que no ha sabido leer el desafío de esta elección. O lograban el candidato único, que creo que fue un concepto además un poco forzado por el ejemplo de Venezuela. Me pareció forzado y raro desde un principio, muy difícil de conseguir, y era claro que iba a ser muy difícil de conseguir. Sabiendo eso, la oposición debió haber apostado por hacer campañas mucho más focalizadas en lo regional, adelantarse a la elección del próximo año y tratar de ir al Congreso. Exacto, a ganar la mitad del Congreso. Tú eres fuerte acá, tú juégala en Tarija, tú juégala en Santa Cruz, y no tirarse a la piscina con la expectativa que no sé quién la generó, no sé si fue Samuel Doria Medina o fue el propio gobierno el que generó esta necesidad absoluta del candidato único de oposición, que me pareció un error estratégico cuyos resultados estamos viendo claramente ahora. Un periodista colombiano me preguntó hace unos buenos meses cuál sería la lista ideal para hacerle frente al MAS. Y claro, o sea, candidatos a presidentes un poco más fusibles, pero candidatos fuertes. Doria Medina, no sé, pues, candidato a primer senador por La Paz, por decir algo. O Juan del Granado, candidato a primer diputado por La Paz. O Tuto Quiroga, candidato a plurinominal por la zona sur. Claro. O sea, esa era una asamblea de oro que, si sabían leer la oposición, el desafío que estaban... Porque no le iban a ganar al presidente, hace 2 años lo sabíamos hace 3 años. Era muy difícil hacerlo. Los porcentajes de respaldo, no solamente de intención de voto. ¿Y qué es el factor que impide esto? Es ¿Factor el caudillismo, pues. En Bolivia es un país caudillista. O soy yo, ¿no? Bueno, pero... esa era la pregunta de este periodista, y me parecía interesante porque, de todos modos, ahorita estamos entrando a una elección que tú me decías antes de entrar al set. Es una elección que está un poco cantada. El padre Gamont escribía algún editorial hace algún tiempo que decía exactamente lo mismo. Estamos yendo a confirmar algunos datos que se van a dar en función de las tendencias que estamos viendo, ¿no? Roger, volviendo a Santa Cruz, ya que lo has señalado, ¿por qué crees que Percy Fernández, teniendo todos los antecedentes que tiene, ¿no? En cuanto a lo personal, Percy Fernández ha tenido unos comportamientos extraños, una mujer se le acerca, peor si es periodista, y cuídense, ¿no? Tiene una aprobación del 78%. Es algo que... Y una defensa colectiva. Es algo que tiene que considerar sobre todo el electorado de la ciudad de Santa Cruz. Tiene que preguntarse la ciudad de Santa Cruz, ¿es posible que exista una correlación entre esta forma permisiva que tenemos frente a este tipo de personas? Porque no es solo un manoseador, no. No. Es mucho más grave el problema. Lindo sería que solamente fuera un loco metemano. No es lindo de ninguna manera, ni loco lindo, ni nada por el estilo, sino que además tiene cargos penales planteados por sus concejales, quienes nos dicen que su manera de mover las finanzas del municipio, asociado con un ex ministro de Defensa del gonismo, genera toda una serie de incógnitas de una serie de derogaciones. Entonces, Santa Cruz tiene que preguntarse, te digo yo, es excelente tu pregunta para el elector cruceño, ¿hay correlación entre esto
y los otros factores que están incrementando la peligrosidad, el delito en Santa Cruz, ¿qué mensaje estamos dando a nuestras niñas, niños y jóvenes si pasamos por alto el delito? Volvemos a esa frase de algún alcalde anterior que decía, roben pero no tanto, digamos. Qué horror. ¿Y qué influencia puede tener esto en los desafíos de seguridad que tiene Santa Cruz, en su cohesión y en su proyección? Antes de irnos, Ilia, ¿entra Tuto al escenario electoral para perjudicar a Samuel? Yo creo que, te repito, aquí han cometido errores estratégicos de entrada. Ya cuando habían 3 candidatos, aparte del presidente, estaba la elección perdida. Que entrara Tuto o que no entrara Tuto, creo que no va a mover sustantivamente los resultados. Pero puede dañar al segundo. Seguro. En una misma forma, perdóname, de estrategia, alguien podría maliciar. Esto es una jugada del MAS, puede preguntarse cómo lo fue del MNR. ¿Es una jugada del MAS, Como lo fue la del MNR, digamos, en el año 2005 o 2002. 2002, para debilitar al segundo. Es difícil de saberlo y no sé si preguntarle al viceministro resuelve el asunto. Él puede de toda buena fe decirnos que sí o que no, pero no necesariamente tiene por qué. De que le va a hacer informado. daño al segundo, seguro que Eso le va a está hacer claro. daño al segundo, No porque todos lo vemos con mejores uñas de No, apoyar, no es necesario apoyar. Sí. No es necesario apoyar. Hemos visto cosas así en el pasado. No, creo que Más bien que yo era muy chiquita y que esas cosas no me acuerdo. La ¿saben? oportunidad del candidato Quiroga creo que la está aprovechando bien. Creo que sí le va a hacer daño a Doria Medina, pero son daños relativos. El daño ya se lo han hecho antes y todos van de perdedores en esta elección. Bueno, cerramos contigo, Ilia, entonces este bloque. Volvemos a esta casa, en nuestro hotel. Y ya para acabar el último bloque muy cortito, vuelvo contigo, Sebastián, que te he quitado el turno.